Salmo 40 del versículo 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hay momentos en la vida donde los problemas no son una simple molestia, se convierten en un lugar oscuro, profundo y asfixiante. Bien lo sabía el salmista David, ya que llamó a este lugar el pozo de la desesperación y el lodo cenagoso. Un pozo del cual no puedes salir por tus propias fuerzas, donde cada intento por escapar solo te hunde más y más, donde el eco de tu propia angustia parece ser lo único que escuchas. Todos en algún momento hemos estado allí o conocemos a alguien que está atrapado en ese lugar hoy mismo. Puede ser la pérdida de un ser querido, una crisis financiera extrema, una enfermedad sin tregua o una profunda depresión. Hay tres formas en las que actúa Dios cuando nos saca del pozo de la desesperación. La primera es que actúa dando estabilidad. En el versículo 2 dice, puso mis pies sobre peña. El pozo de la desesperación tiene el lodo cenagoso y en el lodo no hay firmeza. Si uno intenta apoyarse, se hunde más. Así se siente la desesperación y te quita la seguridad emocional, familiar y también espiritual. Te hace sentir que todo se derrumba, pero la peña representa a Cristo, la roca firme e inquebrantable. Dios no solo te saca del pozo para dejarte en la orilla resbaladiza, además que te coloca en un lugar alto, seguro y firme donde ya no te vas a hundir. En pleno año nuevo del 2020, por un dolor de estómago que llevaba sintiendo más de 3 días, llego a la urgencia de una clínica, luego ya de varios exámenes que me hacen, me dan la noticia de que debo ser operada inmediatamente. Entra la ley de urgencia, que esta es que no me pueden mover del lugar en el que estoy hasta que yo ya esté fuera de peligro. Mi vida corría peligro. Se me había reventado el apéndice y me estaba infectando por dentro de mi cuerpo. A las pocas horas entro al pabellón por primera vez en mi vida. Sale el doctor y dice que todo ha salido bien. Han transcurrido 5 días, de los cuales no he comido absolutamente nada, todo me hacía muy mal, vomitaba, seguía con fiebres muy altas. Nuevamente me hacen muchos exámenes, pero el panorama ya no era lo mismo, había empeorado. Y el doctor me dice, debo hacer una operación abierta porque tienes gangrena dentro del cuerpo y está llegando a un riñón y está en peligro tu vida. Entro por segunda vez al quirófano y luego de la operación fui trasladada a la UCI. Sentí desfallecer, la desesperación en mí se hizo presente, me sentí morir. Luego de 14 días hospitalizada, desde que había llegado, entre las tantas veces que le había pedido al Señor que obrara en mi vida, recuerdo que el día 14 me derrumbé ante su presencia y clamé a Él. En medio de mi pozo de desesperación que en ese momento estaba ocurriendo en mi vida. Pasados los 30 minutos me dan el alta. Dios en todo momento estuvo ahí y se hizo presente dándome la estabilidad que yo necesitaba, dándome ese socorro que en ese momento mi vida necesitaba. Con nuestras propias fuerzas no podremos seguir, nos vamos a hundir más, tal como me pasó a mí. Hermanos, si hoy siente que el suelo se desvanece bajo sus pies por las malas noticias, la depresión o la ansiedad, clama al Señor. Su primera respuesta es darte paz interior y una estabilidad que sobrepasa todo entendimiento humano. Él cambiará tu suelo de lodo, tu pozo de desesperación por un propósito de vida. ¿Y sabe qué? Ese propósito de vida es eterno. La segunda forma en la que actúa Dios es enderezando el camino. En el versículo 2 también encontramos que dice enderezó mis pasos. Estar en un pozo distorsiona la visión, el sentido de dirección. Cuando pasamos por crisis severas, es fácil tomar decisiones equivocadas, impulsadas por el pánico o el dolor o quizás la desesperación muchas veces, llegando incluso a caminar en círculos por senderos muy peligrosos. El texto dice que Dios enderezó sus pasos. Eso significa que Dios devuelve la dirección, la claridad mental y el propósito a tu vida. Hermanos, pensemos por un momento en el gran profeta Elías.
Él venía de una victoria gloriosa en el Monte Carmelo, pero de repente la reina Jezabel lo amenazó de muerte. El pánico y el miedo entraron en su corazón y esa crisis lo arrojó instantáneamente a un pozo de desesperación emocional y espiritual. Dios actúa enderezando tu camino cuando creemos todo perdido, cuando estamos sin rumbo ni dirección. La desesperación te ciega, pero la intervención de Dios te devuelve el rumbo. No te quedes atrapado intentando descifrar el futuro en la oscuridad del pozo. Deja que el Señor guíe tus decisiones hoy. Él alineará tus caminos y te mostrará claramente hacia dónde avanzar paso a paso. La tercera forma en la que actúa el Señor es renovando la alabanza, porque en el versículo 3 encontramos que dice, pone un cántico nuevo. En el fondo del pozo, ¿qué hay? Lamentos, quejas, lágrimas y muchas veces silencios de mucho dolor. Es imposible cantar con gozo cuando te estás asfixiando. Sin embargo, la liberación de Dios es tan profunda que altera por completo tu lenguaje. Un cántico nuevo no es necesariamente una melodía que nunca se ha escrito, sino un testimonio fresco de su poder. Es una alabanza que nace de la experiencia directa de haber sido rescatado por la mano y misericordia del Señor. Hermanos, mire, para poder entender lo que es un cántico nuevo debemos un poco mirar la vida de Ana. Ella estaba atrapada en un pozo de desesperación profundo. Era estéril. Y recordemos que en una cultura donde en el tiempo de Ana esto era una vergüenza. Su rival, Penina, además de provocarla y burlarse de ella, la irritaba continuamente para hacerla enojar. Dice la Biblia que Ana lloró abundantemente y con amargura de alma oró al Señor e hizo un voto con Dios. Orando en silencio, ella solo movía su boca y Elí la ve y cree que está borracha. Mas Ana le deja en claro que era una mujer angustiada en espíritu, que su alma había sido derramada ante el Señor. El Señor cumple el anhelo de Ana y le concede un hijo, Samuel. Al igual que Ana, Dios puede poner en nosotros un cántico nuevo de alabanza. Tu pozo actual no es el final de tu historia, es el escenario para tu próximo cántico de victoria. Dios va a cambiar tu lamento en baile y tu llanto en una adoración tan poderosa que, como dice el verso 3, verán esto muchos y confiarán en Jehová. Porque tu rescate será el combustible para la fe de otros. Serás como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Amados hermanos, hoy hemos aprendido que el pozo de la desesperación no es el destino final de un hijo de Dios. Cuando te encuentras atrapado en la profundidad del dolor y decides clamar, el cielo entero se moviliza a tu favor. Hemos visto que nuestro Dios actúa de 3 formas gloriosas. Actúa dando estabilidad, actúa enderezando el camino y actúa renovando la alabanza. Pensemos en último instante en el autor de este salmo, el rey David. Él sabía perfectamente lo que era el rechazo, la traición, el peligro de muerte y el aislamiento. David escribió estas palabras no desde la comodidad de su palacio real, sino recordando los días oscuros donde las cuevas y los pozos de la vida real querían sepultar su fe. David esperó. David clamó y David fue testigo de que la mano de Jehová es más profunda que cualquier pozo humano. Su vida nos demuestra que el mismo Dios que lo rescató a él en la antigüedad, el mismo que levantó a Elías de aquella cueva del desierto, el mismo que cambió las lágrimas amargas de Ana por un hijo, y aquel Dios que me sacó a mí de una cama de UCI al día 14 de mi clamor, ese mismo Dios está aquí hoy presente en este lugar en tu vida. Que el Señor te bendiga de gran manera.